buenos días. Nuestro grupo el día de hoy va a exponerles acerca del objetivo 9 y 10, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iniciaremos con el objetivo 9, que viene a ser inversión, infraestructura e industrialización. La inversión en infraestructura es totalmente un conjunto. En este viene a ser inversión en transporte, inversión en riego, inversión en energía, inversión en tecnología de la información y también inversión en la comunicación. Estos son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de cada una de las comunidades, pero no solamente esto, también permite empoderar cada una de ellas. Desde hace mucho tiempo se reconoce que el incremento de la productividad, el incremento de los ingresos de un país y de igual forma las mejoras en los resultados sanitarios y educativos se da gracias a la inversión en infraestructura. En los últimos tiempos, el ritmo de crecimiento, el ritmo de urbanización a nivel mundial crea la necesidad de implementar infraestructura sostenible, es decir, permitir a las ciudades ser más resistentes y fuertes a cambios climáticos, a fenómenos naturales. De esta forma se impulsa el incremento económico y también se genera una estabilidad social. Datos generales manifiestan que 500 millones de personas carecen de accesos a saneamientos básicos y 800 millones carecen de acceso al agua. Muchos cientos de millones de los cuales viven en África y en Asia Meridional. Otro de los datos más importantes es que entre 1 y 1.5 millones de personas no tienen acceso a unos servicios telefónicos fiables. Es decir, que muchas de las personas en el mundo carecen todavía de servicios básicos y esto se debe a la poca inversión en infraestructura que ha existido. Los países menos desarrollados como el Ecuador tienen un inmenso potencial para la industrialización de alimentos y bebidas, esto viene a ser la agroindustria, y los textiles y prendas de vestir con buenas perspectivas de generación de empleo sostenible y una mayor productividad. En los países de desarrollo, apenas el 30% de la producción agrícola se somete a la transformación industrial, a diferencia que en los países desarrollados viene a ser el 98% de lo que se produce se somete a una transformación industrial. Es decir, esto sugiere que hay grandes oportunidades, especialmente para el Ecuador, a crear un país en desarrollo en la agroindustria con visiones al mundo. El Ecuador es la puerta de entrada al mercado andino. Con más de 100 millones de habitantes, el Ecuador tiene una infraestructura más... El Ecuador no. Después yo edito, con 16 millones de habitantes. El Ecuador con 100 millones de habitantes. Repite, el Ecuador es la puerta de entrada. El Ecuador con más de 10... No, el Ecuador es la puerta de entrada para... Desde ahí repite. Porque ahí después yo edito, 1, 2, 3, ya. Ecuador es la puerta de entrada al mercado andino, con una población más de 16 millones. Ecuador posee una infraestructura de transportes compuesta por 43.197 kilómetros de carreteras, de las cuales 6.467 kilómetros están pavimentadas y en perfectas condiciones. Debemos recordar que el transporte por carretera es el principal medio de comunicación del país y existen muchas empresas de transporte terrestre que cubren todo el territorio. Pero solo esto no tiene el Ecuador. El Ecuador también se ha destacado por tener vía férrea, es decir, el Ecuador tiene más de 966 kilómetros de vías férreas estatales que unen la sierra con la costa. Esto tiene grandes fines turísticos que ha permitido también al Ecuador destacarse por todas las bellezas naturales que tiene. Otro de los ámbitos importantes es el sistema portuario. Este está compuesto por 7 puertos estatales y 10 muelles privados. Entre los más importantes se encuentran los puertos de Esmeraldas, de Manta, de La Libertad, el puerto de Guayaquil y el puerto Bolívar. En los últimos tiempos se ha realizado una concesión para realizar el puerto de aguas profundas de Pozorja, que tiene una gran visión del Ecuador.
permite crear rutas comerciales a nivel internacional. ¿Esto qué permite? Que el Ecuador incremente en su economía, incremente su productividad, incremente la industrialización y también se generan nuevas plazas de empleo. Se prevé que habrá más de 6.000 plazas de empleo en la construcción y alrededor de 1.000 plazas de trabajo ya en la operación de este puerto. Algo importante que hay que destacar es que el Ecuador cuenta con una óptima red de aeropuertos, de los cuales 3 son internacionales, que se encuentran en Quito, Guayaquil y Manta. El Ecuador también cuenta con el acceso más sofisticado a los servicios de telecomunicaciones, debido a que el Ecuador se encuentra conectado a la red de fibra óptica, que administra la telefónica UTC, que rodea a toda América del Sur y que permite conectarse con los Estados Unidos, España, Europa, China y Marruecos. Esto genera grandes oportunidades para nuestro país debido a la innovación tecnológica y el desarrollo de productos con un mayor valor agregado. La inversión pública que se ha realizado durante este gobierno ha permitido una mejora sustancial de la competitividad sistémica y de las ventajas comparativas que tiene el Ecuador. Un dato muy importante es que el año anterior 1.413 kilómetros de fibra óptica fueron en el año anterior y en este año se pasó a 6.780 kilómetros en el año 2016, cubriendo gran parte del territorio ecuatoriano. Este es un gran avance tecnológico y sobre todo un gran avance en infraestructura. Aquí podemos mirar. Se aprecia la red de fibra óptica que existe en el Ecuador. Últimamente, uno de los proyectos en infraestructura del Ecuador, gracias al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, ha hecho el lanzamiento de nuevos proyectos. Entre ellos está la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera y la Plataforma Gubernamental de Sectores Estratégicos. Este consiste en crear complejos edificios que se construyen en diferentes puntos estratégicos del Ecuador. Se definen como un núcleo de gestión administrativa y de servicios públicos que concentran diferentes instituciones públicas, diferentes ministerios, para que los ciudadanos accedan a servicios sociales, administrativos y financieros. Y de esta manera, ya que todas estas instituciones están en un mismo lugar, se puede optimizar tiempos y también recursos. Recordemos que en este año, según el indicador económico Doing Business, el Ecuador bajó 3 puestos, pero esto se debe a que, según este indicador, en el Ecuador se demora para hacer una empresa, un negocio, 12 trámites, a diferencia que en los países desarrollados solo tiene aproximadamente 4 trámites para crear un nuevo negocio. De igual forma, los días que se tarda. En el Ecuador, alrededor de 50 días se necesitan para poder establecer un negocio o una empresa, a diferencia que en los países desarrollados solamente se necesitan 8 días. Miramos que esta brecha es completamente grande y a través de estos proyectos podemos llegar a optimizar el tiempo y recursos y también convertir al Ecuador en un mejor lugar para hacer negocios e incrementar su economía. Esta infraestructura tiene como objetivo crear una infraestructura digna y de calidad, siempre y cuando en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. Otro de los proyectos más grandes que ya está funcionando en el Ecuador es la inversión en infraestructura educativa. En este gobierno, Alianza País realizó más de 50 escuelas del milenio y también realizó la Universidad Yachay, en la cual se invirtió más de 1.041.638.639 dólares para fomentar y promover la investigación, la ciencia y la tecnología. En eso se destaca el nuevo gobierno ecuatoriano. A pesar de ello, de que en esta Universidad Yachay existe docentes, estudiantes e investigadores de calidad, existe una ironía, porque esta universidad no se encuentra en los rankings regionales y mucho menos en los rankings internacionales. Por ende, nos hace pensar que una universidad líder en un país con escasa experiencia
no es viable. La infraestructura de calidad se relaciona positivamente con el logro tanto de objetivos sociales, objetivos económicos y también objetivos políticos. Esto lo único que permite es una estabilidad social. Una infraestructura inadecuada conduce a una falta de acceso a los mercados, una falta de puestos de trabajo, es decir, desempleo, una falta de accesos a la información y a la formación, la creación de una barrera. Esto permite la creación de una barrera importante para hacer negocios en el Ecuador y para permitir el desarrollo del mismo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunos aspectos, entre ellos iniciando con el trabajo que ha realizado este gobierno en cuanto a las hidroeléctricas. Actualmente en funcionamiento se encuentran las hidroeléctricas de Paute, Abollán, San Francisco, Pucará y Pisayambo. El gobierno ha realizado un arduo trabajo para fomentar la importancia que tiene el sector de energía sostenible para beneficio del país. Por lo que ha creado un plan de inversión en energía renovable que debería permitir al Ecuador incrementar sus ventajas comparativas en este campo a través de la construcción de hidroeléctricas y la refinería de Asia del Pacífico. De tal forma que el país dejaría de importar más de 4.000 millones de dólares en combustible y podría fomentar la capacidad a 6.779 megawatts de 3.770 que funcionan actualmente. En cuanto al sistema de educación, el gobierno ha realizado una importante contribución por parte de la empresa pública a través de instituciones como la CENESID, que ha buscado desarrollar competencias y exigencias en el mercado de la producción a través de la mejora de la calidad de la educación, de tal forma que los estudiantes del nuevo recurso humano puedan desarrollar productos innovadores mediante el uso de su talento. Es importante recalcar que este cambio de la matriz productiva fomentada por el gobierno debe considerar establecer escenarios económicos a corto y largo plazo para el cumplimiento de lineamientos estratégicos. También el gobierno ecuatoriano debe realizar estudios sobre las preferencias de los consumidores para establecer aspectos relevantes en este sentido, de tal forma que se pueda impulsar una mayor inversión hacia la tecnología para la mejora de la productividad en el país. En cuanto a la educación, el gobierno se podría apreciar la iniciativa que ha tenido el gobierno en base a la educación superior, sobre todo a través de la creación de la Universidad de Yachay, la misma que ha buscado implementar precisamente para ingresar a nuestro país a una mejor productividad y sobre todo la incorporación de tecnologías y nuevos productos, o sea, la idea de una industrialización y que vaya más allá de la dependencia de productos primarios. Sin embargo, esto corresponde a un sueño, porque ha existido una desintegración en cuanto al manejo de la educación superior, debido a que no se ha incluido al resto de universidades públicas y privadas dentro del país. Únicamente se ha destacado la Universidad de Yachay, que a pesar de las aspiraciones que tiene, al no encontrarse entre el ranking, como lo mencionaba mi compañera, de las universidades a escala mundial y ni siquiera de las universidades a escala regional, esto en realidad corresponde a algo que no se podría dar. Bueno, en este caso hemos agregado una imagen acerca de la mayor inversión de la historia en la educación superior. Podemos ver un análisis desde el año 2006 hasta el año 2015 y podemos observar que en el año 2014 y 2015 ha existido una inversión acumulada en la educación superior
debido a los argumentos que ha manifestado mi compañero. En el año 2014, alrededor de 2.129 millones de dólares, y en el año 2015, 2.160 millones de dólares. Esto justifica toda la inversión acumulada en universidades, en la promoción de nuevos investigadores, en el programa de becas que existe en el Ecuador, el programa de becas internacionales y el programa de becas nacionales, con el objetivo de capacitar a diferentes recursos humanos para que regresen al Ecuador y crean nuevos conocimientos. Podemos observar que este ha sido el fortalecimiento en una formación técnica y tecnológica, generando un cupo. Este es un dato del CENESID. Existen más de 31 carreras, 18.600 cupos, de los cuales 3.000 han sido ya titulados, es decir, 13.000 personas tienen ya títulos. Esto cubre el 87.5% de todo el territorio nacional. Las empresas son innovadoras por actividad económica. Podemos observar que en este caso son las públicas, que vienen a ser de servicio, con el 27,70%, y la mínima empresa innovadora es la de minas y canteras. En este aspecto también cabe destacar que lastimosamente la iniciativa del gobierno únicamente ha sido invertir en empresas públicas dentro del país, más no en fomentar el desarrollo de las empresas privadas. Por tal motivo se evidencia una completa desintegración y también esto no beneficia al país. En cuanto al sector de la agroindustria, se puede mencionar que corresponde a más del 30% del PIB en cuanto al ingreso no petrolero en el país. Genera más de 700.000 empleos directos. Bueno, seguimos con el objetivo número 10, que es sobre la reducción de la desigualdad. Quiero leerles esta noticia. Ecuador es una de las sociedades más desiguales del mundo. No, pero eso no es de ahora. Eso es ya como vemos aquí, es del año 2004. Es un informe que publicó para ese entonces la UNICEF sobre la desigualdad, en el que Ecuador consta como una sociedad bastante desigual, en el que la brecha entre ricos y pobres es bastante grande. Podemos ver en estos datos de no más de 10 años que dice el 20% del sector más rico percibe el 50% de los ingresos nacionales, mientras el 20% más pobre recibe un 5% apenas. Mucha de la gente pobre que vive en ciudades recibe 2,7 dólares diarios y las personas indigentes 1,3 dólares, según una encuesta realizada en noviembre de 2004 por el INEC en 12.000 hogares urbanos. Entonces podemos ver que la desigualdad no es un tema reciente ni de los objetivos de desarrollo sostenible, sino es un tema que ya se ha venido analizando y que ha sido de especial preocupación para el Ecuador. Quiero que veamos esta evolución del coeficiente de Gini. Recordemos que el coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad, ¿sí? Siendo mientras más cercano a cero, sería que el país es menos desigual, y mientras más cercano a 1, significa que la desigualdad es mayor. Como vemos en este gráfico, podemos ver que el indicador del coeficiente de Gini ha bajado en los últimos años, pero se registra una nueva tendencia creciente a partir del año 2015, que lo ha dicho incluso el presidente de la República, que estamos en un año, desde el 2015, en un año de recesión. En recesión económica está el Ecuador, y por eso tal vez se ven un poco nuevamente estos indicadores en una pequeña tendencia creciente. Podemos ver las metas del alcance nacional propuestas por Naciones Unidas. Estas son las metas del objetivo número 10 de reducción de la desigualdad, en las cuales he seleccionado solo las que aplican al contexto de Ecuador. Podemos ver que para el 2030 se intenta lograr progresivamente el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre y de la población a una tasa superior a la media nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se intenta que la parte de la población más pobre empiece a ganar un poco más equilibrado, sean los sueldos un poco más equilibrados, sean los salarios, la distribución de riqueza, con este porcentaje que está por debajo de la media. Quiero mostrarles este gráfico. Tenemos aquí la evolución nominal de las líneas de pobreza y pobreza extrema. Este es un indicador del empleo y desempleo, empleo, desempleo y subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Podemos ver cómo la pobreza
ha ido un poco en una tendencia creciente, y la pobreza extrema también de igual manera en una tendencia un poco creciente en los últimos años, pero la brecha es, a como era en años anteriores, es mucho menor en los últimos años. Se ha reducido ese crecimiento que tenía este indicador de pobreza. Nosotros tenemos aquí a nivel urbano, nacional y rural cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos 8 años, y podemos ver que ha habido un descenso significativo hasta el año 2014 en lo que se refiere a pobreza en estos 3 ámbitos, pero que ligeramente se ha mantenido, se ha equilibrado en el año hasta diciembre de 2015, por lo que ya hemos explicado algunas dificultades económicas en el país. Tenemos aquí evolución de la pobreza extrema. Para esto es importante recordar que la pobreza extrema es personas que viven con un ingreso muy bajo, es aproximadamente $1.27 más o menos al día. Si es que el ingreso de una persona es inferior a este valor, se considera que está en pobreza extrema, ¿sí? Entonces, y la pobreza, la otra que está considerándose el indicador, es que es un poco mayor a este promedio, pero que no alcanza todavía el valor de la canasta básica, o siquiera en términos de Ecuador el sueldo básico sería, ¿no?, la pobreza. ¿Okay? Entonces tenemos aquí los indicadores, y tenemos aquí una tabla que resume esos indicadores en nacional, urbano, rural, y cómo está evolucionando la pobreza extrema. Yo quiero que notemos que hasta el año 2014 la reducción sí ha sido un poco más notable, pero en el año 2015 se ha dado una tendencia en el diferencial a subir ligeramente. En algunos ha seguido bajando, pero en otros indicadores de pobreza se ha elevado ligeramente. Por ejemplo, quiero que veamos el indicador de pobreza extrema nacional. A diciembre del 2014 teníamos en 7,65%, y diciembre del 2015 tenemos que ha subido en casi un 1%, ¿sí? A pesar que la tendencia en los últimos años era hacia abajo. El último año ha sido un año un poco complicado, ¿no?, en lo económico en el país. En la siguiente meta, para el 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Podemos ver qué es lo que ha estado avanzando el Ecuador en reducir la desigualdad en lo que se refiere a los distintos grupos sociales del país. Y yo quiero resaltar el trabajo que se ha hecho en el último gobierno a través de la vicepresidencia de la República. El tener un vicepresidente que ha tenido el problema de tener capacidades especiales, por lo que él tiene una discapacidad, ha sido, podemos decirlo, una ventaja para este grupo en el Ecuador, ya que a través del vicepresidente Lenín Moreno en su tiempo, que estuvo en la cartera de Estado, se promovieron algunas iniciativas importantes, como fue la misión solidaria Manuel Espejo, que entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad en regiones muy alejadas del país, en regiones muy, podríamos decirlo, anteriormente discriminadas o incluso ignoradas del país. Y también el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades maneja ahora bastantes políticas que tratan de ser coherentes con esta reducción de la desigualdad que se propone el país y también el mundo. Entonces, un poco una ley importante aquí que se dio es una reforma laboral en la que el 4% de los empleados en el país, de los empleados de empresas grandes, deben ser personas con discapacidad. Por ejemplo, si una empresa en el país en estos días se constituye una empresa y tiene 100 empleados, esta nueva reforma laboral apoyada por el CONADIS indica que debe haber al menos 4 personas con discapacidad, o una por cada 25 con discapacidad en una empresa grande. ¿Okay? Tenemos asimismo en esto de inclusión, tenemos planes que ha desarrollado el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, por ejemplo el de socio vulcanizador, que lo que intenta es recuperar a personas que han tenido este negocio de vulcanizadoras y poder convertirlo en un potencial incluso referente turístico, ya que este socio vulcanizador es una iniciativa de empleo y de crédito también para personas que han tenido este negocio descuidado a lo largo de carreteras, principales vías también interprovinciales del país. Tenemos asimismo proyectos como el proyecto ACES y el proyecto Hombro a Hombro, entre algunas iniciativas de crédito. Se dan créditos aquí a las personas y se les promueve a iniciar emprendimientos, a iniciar empresas pequeñas. En la siguiente meta, que es garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoción de leyes, podemos ver que el Ecuador también ha avanzado un poco y espera también seguirlo haciendo. Quiero leerles y citar una declaración del CEMPLADES del 2013 en el que dice: la pobreza es la negación de la ciudadanía, pues no permite el ejercicio pleno de derechos. La desigualdad y la pobreza son los principales obstáculos para alcanzar la sociedad del buen vivir.
Por ello, el gobierno nacional ha colocado estos problemas como centrales en la agenda pública y se ha fijado como meta para el año 2017 erradicar la pobreza extrema. Erradicar la pobreza significa remover sus raíces, eliminarla por completo de la vida social. Esto solamente es posible atacando las causas del empobrecimiento. La pobreza es principalmente un problema político, podemos ver aquí la tendencia del gobierno actual, fruto de la desigualdad y de la existencia de estructuras sociales, políticas y económicas perversas que la reproducen y perpetúan. El sistema de desigualdad socioeconómica se refuerza constantemente por los procesos de exclusión social por género, etnia, edad o condición de discapacidad. Podemos ver entonces que para Semplares la cartera de planificación del Estado es muy importante, la reducción de la desigualdad, y lo ha incorporado a su planificación en lo que se refiere al Plan Nacional del Buen Vivir, que llega del año 2013 al 2017. Y tenemos un documento importante aquí que es el Atlas de Desigualdades Socioeconómicas del Ecuador. Este Atlas salió entre el año 2003 y lo que busca este Atlas es ser un apoyo, un instrumento para las demás instituciones del Estado para que añadan políticas de inclusión social, de reducción de la desigualdad en su planificación anual. ¿Bien? Tenemos aquí la cita y aquí una cita del presidente Rafael Correa Delgado. Vencer la pobreza debe ser el imperativo moral del planeta, más aún cuando esta ya no es fruto de escasez, de sequías, de ausencia de recursos, sino que es fruto de sistemas perversos. El principal indicador de desarrollo, de buen vivir, no debe ser el crecimiento económico, sino la reducción de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. Más allá de la tendencia ideológica del gobierno actual, podemos ver que se propone y de una manera muy fuerte, muy concienzuda también, el reducir la pobreza y eliminar la pobreza extrema. Entonces, ¿por qué es importante la pobreza para la consecución de objetivos de desarrollo del milenio? Teníamos la experiencia pasada de los objetivos, para los objetivos de desarrollo sustentable. Teníamos la experiencia pasada de los ODM, que terminaron en 2015, en el que se evidenció que los ODM eran objetivos mundiales que podían sacar a millones de personas de la pobreza. Esto ya está evidenciado. Las cifras de personas en estado de pobreza y pobreza extrema se redujeron al tener una planificación mundial. La erradicación de la pobreza, la prosperidad compartida y la sostenibilidad planetaria no se pueden reducir a una simple fórmula. Por eso los ODS amplían los ODM, lo que eran los ODM, a más metas y a un mayor número de objetivos. Pero la pobreza sigue siendo algo transversal que está en la consecución de los demás objetivos. En lo que se refiere a la siguiente de adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, podemos ver que de igual manera el gobierno ha ido poco a poco en los últimos años añadiendo legislaciones que promuevan la inclusión social y que disminuyan la brecha entre ricos y pobres. Es un tema que se menciona bastante, que lo vimos en las sabatinas también, la reducción de la brecha entre personas que concentran la mayoría del capital en el Ecuador y los que tienen poco acceso a este. Podemos ver en esto que la Asamblea Nacional ha aprobado numerosas leyes de reforma laboral y de reformas de inclusión social que ahora se implementan en diferentes empresas e instituciones y a nivel incluso de las pymes, de las pequeñas industrias, de las pequeñas empresas. Por ejemplo, las reformas laborales en las que sí es evidente que se beneficia al empleado sobre el empleador y que se intenta con esto también distribuir un poco más, de manera más organizada la riqueza, con las leyes que se han propuesto y que se han manejado a nivel de gobierno con respecto a utilidades, con respecto a manejo de décimos, con respecto a manejo de bonificaciones. También lo que intentan es reducir esta brecha y tratar de que la mayoría de ganancias de la riqueza nacional no queden solo en manos de los, como lo dice el gobierno, de los de siempre o de personas que han sostenido por generaciones esta riqueza en sus manos. Podemos ver aquí que el Ministerio de Relaciones Laborales ha sido un ente clave en la ejecución de estas políticas laborales. Por ejemplo, una de esas es la afiliación de las amas de casa, en el que se involucra también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Para qué? Para poder también tener beneficios en las distintas ramas de actividad, sin importar que estas hayan sido, como en el caso de ser ama de casa o empleada doméstica, en el caso de haber sido discriminadas estas profesiones en tiempos anteriores. Entonces, el SRI también incorpora a sus normas, a sus reglamentos, bastantes de estas leyes, que lo que buscan es reducir la desigualdad. Entonces, bueno, más allá de la crítica, un poco de que si es lo correcto o no, o de si está bien aplicada la normativa.
¿Okay? Tenemos aquí algo bien interesante, que es una encuesta mundial de Naciones Unidas que se realizó hasta el año 2015, todavía está abierta la plataforma, se llama My World. Esta plataforma recibió más de 7 millones de votos en todo el mundo, y lo que se intentó en esto es, antes de proponer los objetivos de desarrollo sostenible que estamos analizando hoy, se propuso a través de esta encuesta identificar cuáles son las prioridades de la población con respecto a temas de desarrollo. Nosotros podemos ver aquí que uno en común y bastante alto fue una buena educación. La mayoría de personas encuestadas que fueron a propósito fueron el 75% menores de 30 años de edad. La mayoría estaban de acuerdo en que una prioridad para el mundo, para el desarrollo, es una buena educación y mejores oportunidades de empleo. Podemos ver que ahí se abarcan unos valores bastante grandes, a diferencia de otros valores que están mucho más alejados, como es el transporte, las carreteras. Nosotros vimos en el objetivo anterior, en el 9, que el Ecuador ha invertido mucho en carreteras, ha invertido mucho en infraestructura vial, pero nosotros podemos ver en este cuadro cómo esas expectativas de la población no involucran en sus primeros lugares a la innovación en infraestructura, sino que tienen otras expectativas también con respecto a inversión social, especialmente en lo que se refiere a educación, en lo que se refiere a seguridad, en lo que se refiere a alimentación. ¿Bien? Y para terminar, quiero contarles de esta iniciativa que va a tener lugar en el mes de octubre en la ciudad de Quito, en nuestra capital, y va a ser sobre Hábitat 3. Hábitat 3 es una conferencia que se realiza, cada 20 años, con el propósito de fijar metas para